Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cerini. Bueno, y a raíz de la fecha, la verdad es que el lunes 7 de octubre hay un aniversario que es tremendo y para eso, vamos a estar conversando con un querido amigo de la casa. Hace tiempo que no lo teníamos, ¿no, Cristóbal? O justo cuando vino yo no estaba, pero lo echábamos de menos, nuestro querido Guillermo Holzman, analista internacional y académico de la Universidad de Talca. Guillermo, ¿cómo estás? Bienvenido, llegó la hora, te extrañábamos. No, lo mismo digo, ¿qué tal, Mara? Un agrado saludarte. Y qué mejor que empezar la semana contigo, así que no, ni más. Qué amor. Lo que pasa, y voy a ser honesta, de repente uno está aquí haciendo el programa y lo ve en las pantallas y está en todos los canales y en todas las radios hablando. Sí, lo que pasa es que Guillermo es muy importante. Oye, Guillermo, partamos con el tema principal de hoy. Se cumple un año, 7 de octubre, desde el ataque de Hamás a Israel. La verdad es que a veces se borra un poco lo que pasa en el tiempo, pero ¿por qué no recordamos, no nos cuenta, hacemos un recuento de lo que fue esa fecha, ese momento, ese festival en el cual Hamás logró penetrar a Israel y tener las distintos asesinatos y los rehenes que tomó en ese momento, y qué es lo que se vivió y cómo se desató el inicio de esta guerra? A ver, lo primero quizás decir que Hamás es un grupo terrorista. Lo segundo, dejar establecido que Hamás no representa al pueblo palestino. Estoy viendo lo que fue el 7 de octubre de aquella época, como hace un año atrás. Bajo ese esquema, Hamás hace algo totalmente impensado que pilla por sorpresa a las Fuerzas Armadas israelíes, en términos de hacer un ataque por tierra, mar y aire. Y cuando decimos de aire estamos hablando de motos voladoras, o sea, no estamos hablando de aviones, no, estamos hablando de elementos aéreos individuales que aterrizan en el suelo israelí y van efectivamente a toda la zona poblada en medio de un festival que se estaba llevando a cabo en aquel instante, y finalmente asesinan a alrededor de 1.000 personas y toman de rehén a casi 200, un poco más de israelíes, tanto hombres, mujeres como niños. Eso genera, yo diría, un impacto no solamente para Israel, que se pensaba que era el país más seguro y que eso jamás podría haber pasado, claro, sino que genera un cambio de escenario completamente y coloca un punto de inflexión. Un punto de inflexión cuando ya llevábamos un año de lo que era la invasión de Rusia a Ucrania, y cuando se pensaba que esto era el máximo conflicto que había, aparece este otro en Medio Oriente. Y en ese esquema surgen, yo diría, varias cosas que se van proyectando hasta el día de hoy. La primera de ellas es un Israel que plantea la necesidad de la legítima defensa conforme al derecho internacional. Y bajo ese esquema, Israel empieza a desplegar todas sus capacidades militares, mientras da explicaciones de por qué se produjo todo eso y por qué falló el sistema de inteligencia y por qué las Fuerzas Armadas no fueron capaces de controlarlo o evitarlo. Y se inicia un asedio contra la Franja de Gaza, buscando a Hamás. Un grupo Hamás que no es el único grupo, pero el principal. Un Hamás que vive bajo tierra, que vive en túneles que son verdaderas obras de ingeniería. En la práctica no son túneles como hechos a pala y picota, por decirlo de alguna forma, sino que son túneles con estructura. La sala de mando y control están en los túneles. La sala de mando y control además están debajo de los hospitales, están debajo de los lugares públicos. Es decir, cualquier ataque que se hiciese buscando los centros de mando y control de Hamás necesariamente llegaban a los centros más poblados o a los edificios más poblados y de mayor sensibilidad. Llámese hospitales, llámese edificios gubernamentales, llámese escuelas, etcétera, iglesias, en fin. Entonces, ahí empieza, yo diría, la segunda capa de lo que es el conflicto que viene hasta ahora, que se plantea de que el pueblo palestino está atrapado por Israel y que Hamás de alguna forma se mezcla con el pueblo palestino. Entre paréntesis, digamos que el pueblo palestino tiene un espacio que es Cisjordania, que no es nada de fácil, pero es ahí donde está la Autoridad Nacional Palestina, que es la que gobierna al pueblo palestino. Gaza es gobernado por Hamás y se separó de la Autoridad Nacional Palestina. Entonces ahí empieza un tema de confusión que para el mundo palestino, para el pueblo palestino,
es un tema muy sentido, que acá en Chile no deja de ser relevante por la gran colonia palestina Claro. que tenemos. Ambas. Que, Palestina y Judea también. Israelí. o sea, tenemos judíos, Sí. palestinos, sirios, libaneses. De todo. qué sé yo, no, o sea, Y en general se llevan bastante bien. Sí, esto es un acuerdo que viene en los años 60, un acuerdo implícito entre todas las colonias provenientes de Medio Oriente, en términos, y eso ha sido conversado en distintas instancias, tanto formales como informales, en términos de que hay un compromiso de no traer los conflictos de Medio Oriente al país, a Chile. Y eso lo han cumplido, yo diría, digamos, de estupenda forma. De repente hay cosas excepcionales que suceden, pero en general yo diría que se ha cumplido como de manera permanente en el tiempo. Entonces, en esa perspectiva, quedó el tema del pueblo palestino encima de la mesa. Ahora, el tema del pueblo palestino es que, y eso quedó claro, el 2012, si la memoria no me falla, Naciones Unidas optó por aceptarlo como miembro observador, que es la misma calidad que tiene el Vaticano en Naciones Unidas. En la idea de poder avanzar en la idea de crear el Estado palestino. Pero las potencias, y hablo de las potencias del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, vale decir Rusia, China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, nunca dieron el vamos ni se avanzó en la negociación para la creación del Estado palestino. Por lo tanto, hay una deuda del sistema internacional, una deuda de las potencias, y que por supuesto cae ahora dentro de todo lo que es la agenda bélica que tenemos de Israel con Hamas. Eso yo creo que es la primera fotografía que uno puede sacar. La segunda tiene que ver con un Netanyahu que se demoró prácticamente 6 meses y un poco más en poder llegar al poder y en lograr acuerdos para gobernar Israel. Israel, en consecuencia, estaba en una crisis de gobernabilidad. Aparece Netanyahu, por supuesto, antes de los ataques del 7 de octubre, claro. Y se consolida, pero logra consolidarse con el apoyo de grupos más ultras que él. Él ya es nacionalista, pero grupos más ultranacionalistas que él. No tuvo otra opción más que llegar ahí en virtud de los desacuerdos que había al interior de la democracia israelí. Pero a su vez también eso significaba para Netanyahu, al ser primer ministro, que tenía inmunidad respecto a diversas acusaciones de corrupción y otras que se le estaba achacando a él en su minuto, que conllevaban incluso una reforma a su carta fundamental o a lo que aplica como carta fundamental, a los principios que gobiernan Israel específicamente. Y esos elementos finalmente quedan olvidados porque, habiendo un estado de guerra para Israel, Netanyahu queda con la inmunidad absoluta que se mantiene hasta el día de hoy. Claro. Y en esa perspectiva viene lo que es el despliegue de un Israel que poco a poco empieza a plantear la legítima defensa con una gran cantidad de bajas civiles en Gaza, a pesar de todo el esfuerzo hecho por Israel en términos de hacer objetivos precisos, de hacer cirugía con los misiles. Finalmente hay todo un juego que hace Hamas, que hace Israel, pero que en definitiva lleva a que el desastre humanitario sea cada vez mayor. Y desastre humanitario digo no solamente por la cantidad de muertes, sino por el hacinamiento de las personas que se desplazan dentro de Gaza, donde, digamos, Gaza tiene una mayor densidad por metro cuadrado de personas, y que no tienen acceso ni a alimentos, ni medicamentos, se le corta el agua, en fin, hay una serie de elementos de presión de parte de Israel para poder neutralizar a Hamas. Y eso, después de un año, yo diría lo logra en gran medida, digamos, con un alto costo humanitario, pero logra eliminar a los líderes de Hamas, tanto dentro de Gaza, como en Líbano y como también en Irán. Y Hamas hoy día está, yo diría, por lo menos debilitado. Y ahora, dentro de todo esto, empiezan a aparecer, según el ministro de Defensa israelí, en el mes de diciembre de 2023, o sea, ya hace varios meses atrás, ellos ya definieron que habían 7 objetivos que a ellos les interesaban. No solamente Hamas en Gaza, sino que estaba Hezbollah en Líbano, estaba, qué sé yo, el propio Irán, ¿cierto? Estaban los hutíes en Yemen, estaban las milicias chiitas en Siria y las milicias chiitas en Irak, que atacan permanentemente a Israel, y además estaba el caso de Cisjordania, que quizás es el más complejo desde el punto de vista político, desde el punto de vista humanitario, desde el punto de vista de derecho internacional, quizás es el más complejo, pero esos 7 objetivos es lo que hoy día está haciendo Netanyahu en términos de poder cumplir, eliminar todo tipo
de riesgo o amenaza a Israel. Y significa atacar estos 7 puntos en forma simultánea. El que yo te insisto, el más complicado es Cisjordania, porque significa ocupar Cisjordania completa. O sea, claro, y eso significaría dejar completamente fuera al pueblo de Palestina, con lo cual eso va a traer más consecuencias que beneficios, digámoslo de inmediato. Entonces, yo diría que hoy día estamos en la fase en la cual Netanyahu se mantiene en el poder gracias a la guerra, está hoy día en un proceso de eliminar a como dé lugar cualquier capacidad militar de Hezbollah, que es lo que está haciendo hoy día. Hoy día lanzó, digamos, centenares de misiles sobre la parte sur del Líbano. ¿Ya? Lo propio está haciendo sobre Yemen, sobre los hutíes, con la ayuda de Estados Unidos y Reino Unido. Y es ahí donde tenemos el cuadro de situación y donde empieza la preocupación, porque Irán ha atacado a Israel, Israel ha atacado a Irán, pero hoy día se está esperando una reacción de uno de los dos que podría ser, yo diría, decisiva, y en este caso particularmente de Israel, en términos de que si hace un ataque con misiles sobre la infraestructura de Irán, ya sea la nuclear, lo cual ahí se teme de que efectivamente esto salta a un conflicto nuclear en el Medio Oriente, o la infraestructura portuaria, que es de donde Irán exporta el petróleo. ¿Ya? Claro. Entonces tenemos que si Israel ataca, después de haber controlado Hezbollah en el Líbano, ataca las centrales nucleares de Irán, la probabilidad de que esto escale más hasta un punto de que donde haya alguna bomba táctica nuclear, digamos, se use, digamos, eso es bastante probable. Si ataca los puertos, ¿no? y los centros logísticos, la infraestructura de petrolera de Irán, lo más probable es que Irán cierre el estrecho de Hormuz. Ya tenemos hutíes con lo que es el Mar Rojo, ¿no es cierto?, el canal de Suez. Con esos dos, tú piensas que por ahí pasa más del 40% de lo que es la logística o la cadena de suministro a nivel global. En consecuencia, el impacto en el precio del petróleo, claro, y en el comercio es brutal. Oye, Guillermo. Eso sería como un resumen así muy apretado. Sí, no, tremendo y necesario, porque la verdad es que este conflicto son años de historia que parecieran explotar en el último año, pero la verdad es que son conflictos que se arrastran de mucho antes. Te quería preguntar precisamente porque mencionaste un poco la estrategia de los túneles subterráneos de Hamás, y la verdad es que, a ver, un poco para poner en contexto, porque siempre lo que se ve en la prensa es la cantidad de gente que muere, sobre todo en la Franja de Gaza. Yo te quería preguntar un poco por precisamente la estrategia de ambos sectores, tanto de Hamás como de Israel, porque efectivamente el ataque de Hamás era evidente que venía con una respuesta por parte de Israel. ¿Ya? Y cuando se ataca precisamente a las cabezas de estos grupos terroristas que están precisamente debajo de hospitales o lugares públicos, aquí hay una exposición del pueblo por parte del mismo Hamás. Sí, cuando en el fondo cuando se espera que reaccione Israel hacia los líderes políticos de este grupo terrorista, se está poniendo en la primera línea a hospitales, con niños, con mujeres, con personas comunes y corrientes en el frente. Y esto es importante que se entienda y se sepa. Sí, no, es como lo que tú señalas. No es que Israel ataque un hospital por atacar un hospital, sino que... Porque eso es importante clarificarlo. No, tú tienes razón, es decir, en el grupo Hamás, como lo hizo Al-Qaeda en otro minuto, ISIS en otro minuto, ellos usan como escudo humano a las mujeres y los niños, o a la población civil en general, en términos de se escudan o se escudan detrás de ellos y los colocan a ellos primero. Por esa razón, los centros de mando y control, los arsenales, están debajo de las escuelas, debajo de los hospitales, debajo de las iglesias, de tal forma de que el costo de poder atacar esos centros queda para Israel, pero claro, no para ellos, porque ellos denuncian, digamos, la masacre civil, pero no reconocen que efectivamente ahí estaban, digamos, todos los centros de comunicación, todos los arsenales que tenían. Entonces, claro, para Israel ha sido muy complejo, digamos, avisar antes para que se ocupen todo eso, pero a su vez jamás no lo dejaba salir de esas instalaciones.
Impresionante. Entonces, acá son los detalles que mucho más Sí. dantesco, me atrevería a decir, que no se dicen normalmente. Claro, no se dicen. Y al mismo tiempo te quería preguntar, porque sabemos que el sistema de defensa militar que tiene Israel también es muy profundo. Entonces, un poco no se cuenta cuánto de los ataques hacia Israel son bloqueados y cuánta gente podría morir en esos ataques si no existieran esos niveles de protección como el domo de hierro, por ejemplo. Exactamente, Israel tiene una capacidad de defensa y una capacidad ofensiva que es superior, yo diría, a cualquier país de Medio Oriente. Y eso en virtud de su acuerdo con Estados Unidos, con Occidente, en general con la Unión Europea, y tiene esas capacidades y un desarrollo tecnológico, yo diría, bastante grande para poder mantenerse en esa situación. En esa perspectiva, digamos, el domo de hierro, que es el que evita que los misiles ingresen al territorio israelí, que ha mostrado, yo diría, más de un 90% de eficiencia. Hay una duda con respecto a los misiles balísticos, por lo menos lo que son los misiles normales, para colocarlo en términos más simples, digamos, funciona perfectamente bien. Sin embargo, la crítica para Israel es qué pasó el 7 de octubre de hace un año, que permitió un ataque por tierra, mar y aire. Y ese es un problema que todavía se están investigando y que esperamos algún día saber la respuesta, porque es evidente que jamás no pudo haberlo hecho solo. O sea, es decir, acá claro, hubo más involucrados en todo esto. Así es. Oye, Guillermo, la verdad es que siempre es fascinante este tema. Uno sigue aprendiendo de cuál es este conflicto y cómo esta guerra va escalando, y la verdad es que a todos se nos parte el corazón ver la situación de lo que está pasando. Pero quería agradecerte por habernos un poco puesto en contexto, recordar lo que pasó hace un año y ir avanzando en lo que ha ido pasando en esta historia. Así que muchas gracias, Guillermo, por haber estado con nosotros. Guillermo Holzman, analista internacional y académico de la Universidad de Talca. ¿Qué tal, Mara? No, por nada, Mara. Que tenga muy buena semana. Muchas gracias a ti. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya seguimos con más. Llegó la hora.